Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el éfod y para el pectoral, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Dice capítulo 40, versículo 20: y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina, fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión y enfrente de la mesa al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo, y quemó sobre él incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo. Colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre el holocausto ofrenda como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar, y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaban al altar se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Esta es la palabra de Dios. El título de este mensaje es Dios con nosotros, porque en el versículo 8 del capítulo 25 que nosotros leímos, la Biblia dice que me harás un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Nosotros hemos estado en una serie de mensajes cada domingo en el libro de Éxodo, y hemos notado, no todo el libro, pero hemos notado algunas de las historias que nos explican cómo es que Dios no solamente nos saca de Egipto, sino principalmente saca a Egipto de dentro de nosotros.
Si ustedes se acuerdan, Egipto en la Biblia es entonces este lugar donde el pueblo de Israel históricamente sufrió esclavitud por 450 años, generaciones de generaciones sin poder romper el yugo que los tenía. Y la Biblia me dice que en un momento Dios con esos 10 plagas y la última plaga y el Señor los saca con poder y abre el mar rojo, destruye al ejército que los perseguía. Israel emprende la jornada en el desierto como pueblo liberado de su Egipto, de su pecado, de su esclavitud. Dios nos recuerda a nosotros, dándole un repasito pequeño, de que nos recuerda a nosotros que el libro de Éxodo está en la Biblia como el patrón de la vida cristiana, que nosotros hemos sido salvados de nuestra esclavitud, de nuestro Egipto, y Dios a través de Cristo nos guía a nosotros en las jornadas de tu vida, y son jornadas en el desierto. El Canaán, la tierra prometida, es cuando lleguemos al cielo, y no es necesariamente exactamente, porque en Canaán todavía habían problemas, en el cielo no había problema. Pero no habrá problema. Pero la Biblia me dice que el libro de Éxodo entonces nos habla tremendas imágenes de relatos históricos del pueblo de Dios, que hacen un patrón acerca de cómo Dios obra en nuestra vida, cómo le intersecta nuestras vidas una y otra vez más para librarnos no solamente del Egipto que ya te libró, sino de la mentalidad como un Egipto, como si estuviéramos todavía atados, como si estuviéramos todavía en el mundo, como si todavía nosotros tenemos que experimentar y vivir los mismos fracasos que tuvimos y experimentamos cuando no conocíamos a Cristo. Dios quiere decirnos, el libro de Éxodo, you need to know, necesitas conocer esto, you need to know this, porque así es como yo intervengo y penetro en tu vida, para no solamente librarte del pecado, ya lo hizo en la cruz del Calvario, sino para aplicar esa cruz del Calvario en toda tu vida, como nosotros entonces ahora manejamos nuestra vida. Y hay entonces una parte en la Biblia que nosotros, en el libro de Éxodo, que es la parte más larga del libro de Éxodo, que nosotros nos aburrimos al leerla, es la parte del tabernáculo que Dios ordena a Moisés a hacer al pueblo de Dios. Y como leímos y enfatizamos en la lectura, que cada vez que Moisés hacía algo, que era exactamente como Jehová había mandado. Y la Biblia entonces termina el libro de Éxodos con en cierta manera aburrido relato de una casa de campaña. Mas sin embargo es como si no entendemos eso, no entendemos lo que Dios, como lo último que Dios hace para liberar tu vida, no solamente de Egipto, ya la libró, sino del Egipto adentro de nosotros. No tomen esto como dame otro mensaje después, pastor. Con termina tu trayectoria, tu libro de Éxodo, tu desierto, tu esclavitud termina, y tu liberación termina en el tabernáculo. Entonces nosotros, Dios dice, para que yo esté en medio de ustedes. A nosotros hoy, si usted va a una secta cristiana, te van a decir que la alabanza para que Dios esté en medio de ti. Y la Biblia te va a decir en el libro de Éxodo, el tabernáculo, para que Dios esté en medio de ti. A nosotros entonces, como iglesia bíblica, necesitamos entonces meternos en la palabra de Dios. Hay tres cosas que yo quisiera hablar de este pasaje que nosotros del tabernáculo. Espero que usted tenga el tiempo de leerlo y se lo voy a explicar. Pero queremos ver el secreto de motivación para vivir en libertad. ¿Cuál? El tabernáculo nos habla a nosotros del secreto que motiva a una persona cuando vivimos nosotros en libertad. Segundo, nosotros queremos ver cómo es que trabaja el tabernáculo en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Qué es lo que esto quiere decirte? ¿Qué es lo que Dios quiere decirte de lo que Él está haciendo? Es lo importante para hacer en mí, en ti, para que en nuestra vida experimente no solamente la victoria sobre Egipto y saliendo de Egipto, sino la victoria del Egipto que todavía permanece en nosotros. Y lo último, queremos entonces hablar de cómo encontramos el tabernáculo en nuestra vida.
Básicamente queremos ver entonces aquí que por qué es esto importante y queremos ver entonces cómo es que trabaja en nuestra vida. Otra manera de decir lo que está escrito ahí, los 3 puntos. Y tercero es cómo lo encontramos, cómo lo hacemos nuestro. Mire conmigo, entonces, déjeme hacerle, antes de empezar, ¿ustedes alguna vez han escuchado un mensaje acerca del tabernáculo? El tabercuat. Más sin embargo, mire, olvídese. Mire, no le digo nada. El tabernáculo aparece a través de la historia de la Biblia. Aparece aquí. Dios siempre quiere vivir en tu vida. Dios dice, hazme una tienda. En cualquier cosa, un techito. Yo quiero vivir en ti. Y la Biblia me dice que cuando sigue la Biblia, después se convierte en un templo, Salomón. Y después que eso se destruye, lo vuelven a hacer. El libro de Nehemías viene de la Babilonia, destruye todo. El templo es importante destruir, el tabernáculo ahora era un templo. Hay que destruirlo cuando el mundo quiere arrasar con el concepto de tabernáculo, de templo en tu vida. Y para hacerte a ti secular, en vez de tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y se reedifica el templo otra vez. Y le dice la Biblia, cuando se reedifican, habían gente que habían visto el primero, eran jovencitos cuando vieron el primero ser edificado. Y ahora en el tiempo de Nehemías y Esdras, que están viendo el segundo templo ser edificado otra vez, cuando ya regresan de Babilonia. Y un hermoso templo, pero empezaron a llorar los más viejos. Y los más jóvenes, gloria a Dios, terminamos la obra. Y los más jóvenes y los más viejos diciendo, oh no. Y la razón era porque el templo no era el templo con la grandeza que tenía, pero tenían que tener templo. Porque se acordaban en Ezequiel, la Biblia dice que en el futuro Dios va a hacer un templo súper grande, súper grandísimo. Todas las naciones caben en ese templo. Y cuando usted viene y lee a Jesucristo, Juan capítulo 1, versículo 14, dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la palabra habitó es tabernáculo entre nosotros, que Dios está diciendo, he parado mi avión, he aterrizado mi avión, estoy con ustedes. Emmanuel, Dios con nosotros. Y la Biblia, usted sigue leyendo y usted lee que la iglesia es el templo de Dios. Usted lee que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Seguimos leyendo y en el libro Apocalipsis llegamos a la presencia de Dios, donde la Biblia dice que entonces que ahí no hay templo. Pero no es porque no hay templo, es porque Cristo es el templo, mero. Aplauda ahí. La Biblia te dice, si no entiendes el templo, you have a problem. Tenemos un problema. Estamos más interesados en pensar en mí mismo que en pensar en lo que Dios ha hecho para que tú entiendas cómo Él bendice y guía nuestra vida. Pues mire entonces conmigo el centro, este secreto de motivación para vivir en libertad. Quizás usted porque no leemos mucho la Biblia, mucha gente son nuevas, necesito explicarle un momento acerca del tabernáculo. Este tabernáculo, entonces, ¿qué quiere decir tabernáculo? A veces ni entendemos la palabra, ese tabernáculo era una casa de campaña que Dios le ordena al pueblo que vaya caminando por el desierto y todas las cosas, como los árabes, algo típico que usted viera con los árabes es que ellos tienen su ahí como si fuera un circo. Y así con sus cortinas. Y Dios manda a Israel, esa era la última moda de aquel entonces. El Señor manda a su pueblo a traer oro, y no solo oro y plata, sino a traer el incienso, a traer la soga, a traer la madera, a traer todo. Déjame decirle una cosa, la iglesia es sostenida por lo que los miembros de la iglesia dan a la iglesia, no porque la iglesia da. Nosotros venimos de edificios hechos que hay que pagar. Bueno, hay que pagar la renta ahí. Pero nosotros venimos de una religión donde íbamos a la iglesia y ya tenían el edificio hecho, la iglesia católica. Por muy pobre que la gente sean, estaba la iglesia católica, porque hace miles de años que la iglesia católica
Para que ustedes acuérdense que les llevaron todo el oro a Perú y a Ecuador, y se han llevado billones de oro y tienen eso, mire, el oro hoy, que es el mismo que todavía existía en aquel entonces. En aquel entonces nadie sabía lo que era el oro, a no ser la gente que sabían, pero en este tiempo no sé cuánto vale el oro, pero el oro ha subido. Esta gente están ganando interés nada más, y por eso miles de cosas hay en la iglesia católica y usted ni tiene que ofrendar, usted pone el centavito y todo está bien, pero no con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, Dios le dice: hazme un templo, y nosotros dijéramos: pues hazlo tú. Pero ese no es el mensaje evangélico. El mensaje evangélico es: Dios te dice a ti: hazme a mí. Y la Biblia te dice: yo no necesito templo, pero hazme un templo. Y la Biblia me está diciendo, yo no quiero decir eso como que me hagan un templo. Si la Biblia me está diciendo que Dios involucra a su pueblo en su presencia. Y la Biblia entonces me dice: mire, este tabernáculo, entonces, este tabernáculo, Éxodo capítulo 25 hasta Éxodo capítulo 40. Éxodo capítulo 40 es el último capítulo de Éxodo, como vieron ahí. El próximo es Levítico. Son 40 capítulos, y de 25 a 40, casi son 20 capítulos, está la descripción del templo, del tabernáculo que Dios quiere. En otras palabras, 50%, casi 50% de todo más que la plaga, más que los milagros, más que el agua de la roca, más que todo. Usted pueda decir: ah, mira cómo Dios hace milagros. Más que eso, Dios toma un pedazo grande para decirme: hazme el templo, llámelo tú. Dios sacó agua de la roca. Uno hubiera podido decir: ay, señora, que nos regalen el templo. Así estamos orando nosotros. Pero el templo de nosotros no tiene nada que ver con esto, ¿okay? No crean que estamos predicando aquí. Pero la Biblia entonces me dice que Dios le dice: ustedes están involucrados, ustedes entran a esto. Y no hacen milagro, sino todo el mundo tenía que sacar de sus cosas para dársela a Dios. Y la Biblia entonces dice que el tabernáculo era entonces como esa construcción árabe con cortinas de una carpa. Empieza en este capítulo 25, y Dios le dice a Israel que tiene que hacer este templo, que entonces era como un rectángulo, era un área rectangular, no cuadrada, rectangular, con cortinas. Por eso dice: tráeme pieles rojas, tráeme piel de cabra. Y uno dirá: ay, la piel de cabra también, porque eso es lo que el Señor necesitaba para hacer el templo. Y Dios entonces hace en esta parte de afuera, pone cortinas, y es como una pared, y ese es el templo. Y cuando entras hay un courtyard, hay entonces como un patio. Y en el patio, cuando tú cruzas el patio, después de la primera cortina, había entonces otra casa rectangular, otra tienda ahí con sus el video para que se mueva para acá, con sus cortinas. Y tenía puesta la cortina, y dentro de esta segunda está lo de afuera, que era la pared. Está entonces esta casa rectangular. Esa casa tenía dos casas. Tenía una primera parte rectangular, y después tenía otra segunda parte cuadrada, donde era entonces, la Biblia dice que era el lugar santísimo. Y Dios entonces, todas las religiones tienen su altar, tienen su templo, tienen su shrine, como dicen, los hindúes hacen así, los chinos también hacen así, los otros tienen otra, los musulmanes, el dome, esa cosa redonda. La iglesia católica tiene la cruz arriba. Como que todo el mundo tiene eso. Dios dice: yo quiero que sea de carpas, de animales puestas arriba, porque por fuera se veía rústica, pero por dentro estaba la gloria de Dios. Por dentro era de oro. La mesa era mesa de acacia, madera, una madera muy buena, que duraba mucho, y por arriba le ponían oro. Y todos los utensilios y los muebles, los furniture, estaban ahí, que ponían,
eran de oro y todos tenían como un arco ahí para meterle un palo para entonces levantarlo. Eso no se podía tocar, había que poner como un palo por aquí, entonces para que dos muchachos levantaran los pedazos de la arca y del templo, del tabernáculo. La Biblia me dice, mira, que esto entonces es lo que Dios hace con cortinas. Y miren las cortinas, yo leo y es bien bonito. Las cortinas eran de color azul, como royal blue, un azul así profundo, y que tú lo mirabas y te das cuenta que había un azul. Eran de colores rojo y de color purple, de color violeta. Entonces tenían así esa calidad de, cuando tú entrabas, por fuera eran cortinas de, afuera de la gente lo que miraba, eran cortinas de piel de todos estos animales. Pero cuando estabas dentro era cortina de hilo fino y de diferentes colores. Y déjeme decirle que la cortina estaba bordeada con dos cosas, bordeada con ángeles, querubines y bordeada con palmas, como Cancún. Dios es Dios de Cancún. No, mire lo que la Biblia me va a decir. Los ángeles protegen, es la presencia de Dios. Y las palmas es la tierra. En aquel entonces, cuando tú vas por el desierto, tú ves palmitas, tú dices, oasis. Las palmas era la clave de que aquí va a estar la cosa bien. Y Dios entonces, mira, en Edén, Dios crea este jardín, se llama el huerto de Edén. Y en ese jardín Dios había creado todos los árboles, todo hermoso. El hombre pierde, el hombre es sacado de ahí. El hombre ahora va por el desierto. Finalmente vamos por el desierto. Pero Dios hace una casa donde Él tiene sus cortinas y recuerda a la gente con los bordados de los ángeles. Y le recuerda de un eterno oasis. Les recuerda del jardín de Edén. Les recuerda, yo he aterrizado en la tierra. Es lo que no se acordaban de aprecinarse, no era eso. Era acordarse de que Dios está en su presencia, cuidado los ángeles, pero el cielo ha venido a la tierra. Es lo que Cristo dijo. Cuando usted oren, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, los ángeles, así también las palmas en la tierra también. Dios, la presencia de Dios en nuestro medio. Y por eso Dios dice, para yo estar con ustedes. Los ángeles en la presencia de Dios, las palmas eran entonces el recordatorio de que yo estoy donde tú estás. ¿Cuáles son las palmas que faltan en tu vida? ¿Cuáles son los oasis que tú quisieras tener? En este tabernáculo Dios te está diciendo, yo conozco lo que sostiene tu vida y Dios viene ahí. A tu matrimonio, viene a tu vida moral, viene a tu trabajo, viene a tu salud, viene a todas las cosas, tus palmitas. Dios viene en su presencia, Dios viene a nosotros. El tabernáculo empieza a apuntarnos acerca de algo muy importante. La Biblia entonces me va a decir, mira, que esta hermosura que había ahí dentro y valoroso y costoso, tenía un significado. ¿Cuál era ese significado? La Biblia me dice, para nosotros comprender el significado tenemos que entonces ubicarnos, ayudarle otra vez con el estudio de la Biblia. Nosotros tendemos a leer la Biblia y decir, que mira, aquí dice un versículo, como que lo separamos de la Biblia. Es lo que hacen todas las sectas, usan la Biblia. Los mormones usan la Biblia, los testigos de Jehová usan la Biblia, los católicos usan la Biblia, todo el mundo usa la Biblia. La secta donde usted vino usa la Biblia, pero lo que usted tiene que usar es la Biblia en su contexto. Porque Satanás también le dijo al Señor, está escrito está. Tírate de aquí. Y el Señor dijo, no tentarás al Señor tu Dios. No puedes usar la Biblia en algo en contra de Dios. Es como que no, ese no es el contexto de la Biblia. La Biblia está escrita para que tú lo uses debajo de Dios, no challenging, retándolo a Él. Bueno, pues la Biblia entonces me dice, mire, que este tabernáculo entonces está en el libro de Éxodo. Entonces usted tiene que decir, bueno, mire, pero porque ahí viene el significado, muy importante es eso. Estoy dándole este estudio para que usted como que tenga un fundamento, porque ahorita le doy el trancazo. ¿Ok? Como me dice un hermano, un trancazo. Pero la idea es que, mire, el libro de Éxodo, entonces, ¿cuál es el libro de Éxodo? El libro de Éxodo es la trayectoria de Israel saliendo de Egipto hacia la tierra prometida. Amén. Pues entonces, si Dios pone el tabernáculo,
La parte más grande del libro que habla de la trayectoria de la salida de Egipto, de la esclavitud. Y si el tabernáculo es el lugar donde Dios mora conmigo, que entonces el significado del tabernáculo me va a decir que mire, para usted ser libre de su adicción, usted tiene que aprender que la parte más grande en su vida es la adoración. You cannot do it not coming to church. No lo puedes hacer no yendo a la iglesia. No lo puedes hacer no leyendo la Biblia. No lo puedes hacer no cantando en tu vida privada. Y no tienes que cantar bien. No puedes. En otras palabras, Dios está diciendo, mire, Éxodo capítulo 1 habla de cuando los egipcios miran a Israel y ven que había muchos inmigrantes. Eran de otro pueblo. Los egipcios empiezan a decir, pues si hay tantos inmigrantes, quieren decir que ahorita van a tomar el control de nosotros. Y van a controlar la economía y van a destruir nuestra cultura. Y que si hay una guerra y ellos se viran contra nosotros. En otras palabras, es national security, es seguridad nacional. Son los mismos argumentos de la gente que quisieran que usted se deportara usted mismo para afuera de este país. Es el mismo argumento de los conservadores bíblicos, que en paz descanse, digo yo, pero que Dios los bendiga. Pero ven, están mal. Pero miren la idea, que todos los egipcios se ponen en contra de los inmigrantes. Pero eso es 450 años están ellos como esclavos, tanto así que tienen ellos que hacer su propio ladrillo para hacer los ladrillos de las casas. Imagínense eso. Y no solamente tienes que edificar casas, sino tienes que también hacer los ladrillos y los clavos, tienes que hacerlo de scratch, de nuevo. Tú tienes que inventar algo para hacer el ladrillo, hacerlo, que se seque, y con eso tú pon tu ladrillo. Y el capataz de los egipcios te demandaba la misma cuota, como si te hubieran dado los ladrillos que estuvieran proveídos. Israel sufrió por 450 años. Pero mire esto, un capítulo nada más. No. Usted tiene, mire, déjame enseñarlo otra vez. Déjame no decir cuánto prediqué la semana pasada, pero fue largo. Este puede ser peor. Mire, 1 hora y 40 minutos. Me hubieran botado ya de todas las iglesias. Pero mire, por 450 años es metido en un capítulo. Usted lleva adicto, ¿cuántos años? ¿20 años? ¿No? 25 años lleva ya adicto a eso, por ejemplo. Y Dios dice, la parte más grande de la liberación, de no importa los años, no importa si tu papá fue alcohólico, tu abuelo fue alcohólico, tu tío es alcohólico y tú has sido alcohólico desde los 12 años de edad. Ese es el capítulo 1 de eso. That's only your first chapter, brother. Si tú te sientes que Dios nada más, Dios me ve a mí en este pecado, como que este pecado ahora me escribe todo no tengo victoria. Dios te dice, todos tus pecados desde el día que tú naces hasta el día que te mueres, es nada más un capítulo en tu vida. Hay esperanza. Un aplauso ahí. Ese es Éxodo. Y Dios te va a decir, pero lo que tienes que entender es que todo tu mal se reduce en un capítulo, en un abrir y cerrar de ojos. Aunque sean 20, 30 años, tengo el poder. Dios tiene el poder de reducir tu Egipto a un solo capítulo de tu vida. Falta más para escribir. Dios tiene la última jugada. Y la tiene cuando tú entiendes que la parte más grande es el tabernáculo. Y la Biblia entonces me dice a mí, mire, este es el significado. Esta es la motivación. La motivación es esta. ¿Por qué? Porque el tabernáculo al final donde uno adora a Dios es porque todo hombre y toda mujer vive para algo.
para alguien, adora a algo, que la motivación más profunda en tu vida es worship, es adoración. Lo único que nosotros decimos, el carro, los hijos, o la familia, o proveo, quiero retirarme bien, quiero tener salud, quiero no morirme del ataque al corazón a los 30 años, quiero tener dinero para darle a mis hijos, quiero tener una casa, quiero tener todo. Lo que motiva tu vida es lo que tú adoras en tu vida. Y Dios está diciendo en el tabernáculo, si yo no soy el fin de tu adoración, si mi vida y mi hermosura no es lo más importante para ti, vas a seguir en Egipto. Gracias, hermano. Vas a seguir en Egipto. Una de las cosas que usted tiene que enseñarle a sus hijos es adorar. Papi, como le decía a Jonathan, tienes que tomar 15 minutos y lee la Biblia y después haz lo que tú quieras. Y yo como para decirle, lee la Biblia. Ten tu tiempo donde tú te paras y lees. Cierra los ojos y dice, Señor, abre mi corazón, que quiero ver, abre mis ojos para ver maravillas de tu palabra. Y Él lo ve. Y te ve a ti haciendo lo mismo. Porque la clave de la vida cristiana siempre es, mire, cuando estemos en pecado, cuando estamos en pecado, usted puede poner el dedo y decir, hace ya rato que yo no venía a estar con Dios. No que no venías a la iglesia, porque nosotros venimos a la iglesia para que Dios haga el milagro. Pero los milagros acabaron en el capítulo, para decirlo de esta manera, en Éxodo, los milagros de Éxodo acabaron en el 19. Y en el 19 en adelante, en la montaña, los 10 mandamientos y después el tabernáculo. El milagro más grande es el milagro que Dios va a hacer cuando tú, a solas en tu casa, le abres tu corazón y tienes comunión con Dios. My gosh. Tienes audiencia con el que controla todo en el mundo. Tienes entrada ante Él. Tienes el centro de todo. Lo que toda religión desea es llegar a Él. Y tú tienes acceso a Él. No, la Biblia ahorita te lo voy a decir por qué, pero mire, la Biblia me está diciendo que todo ser humano todos nosotros buscamos significado, buscamos identidad, algo con quien yo me identifico, que este soy yo, y buscamos seguridad. Nadie quiere estar desnudo, ninguno de nosotros queremos estar que venga cualquier cosa y me tumbe. Todos buscamos seguridad, identidad y significado en algo, me dice la Biblia, que rodea mi vida como paredes y se convierten en cortinas sobre tu vida. El tabernáculo está hecho con cortinas. No quiero irme porque el hermano de la cámara. Había una cortina y había otra cortina sobre la cortina. Y después había otra cortina sobre la otra cortina. Tanta cortina había que en el último lugar, donde estaba el lugar santo, al lugar santísimo, en una cortina que dicen los judíos en otros escritos que era de 3 pulgadas de grueso. Y eso cuando Cristo muere en la cruz, se rasga de arriba para abajo. Es como que cortina tras cortina. Déjame decirle una cosa, nuestra vida es como un tabernáculo. Alguien ha dicho, no sé si fue psicólogo o algo, que nosotros somos 3 personas. Interesante. Somos 3 personas. Una es la persona que nosotros quisiéramos que fuéramos y proyectamos a los demás. La otra persona es la persona que ellos ven y nos ven a nosotros. Y tercero es la persona donde nadie te ve. Y el tabernáculo está hecho con cortina sobre cortina sobre cortina. Para empezarte a decir a ti que aquello que es lo más privado en tu vida, aquello que tú enseñas a los demás y parece que es una mosquita muerta. ¿Sabes lo que es una mosquita muerta? Yo le he dicho ¿para qué hacerlo otra vez, verdad? Pero mosquita muerta, una vez en la televisión yo veo una mosquita, agarro un periódico y ¡pram! Le doy y cae. No le quería dar duro para que no se reventara todo en la... Y yo digo, bueno, ya la maté. Y al poquito rato yo sigo viendo y veo a la mosquita otra vez ahí. Y yo entonces le doy otra vez y cuando miro la mosquita tiene las 4 patitas así. Como que ha muerto. Y después, otra vez.
Dios de nosotros, no te haga la mosquita muerta. El templo de Dios, el tabernáculo, tenía por fuera unas pieles como mosquita muerta. Esto es cabra. Esto aquí es piel de afuera, de caballo. Esto no es nada. Y la gente lo miraba y decía, no ataquen en ese lugar, porque no. Era como una manera de... Y nosotros proyectamos una personalidad donde yo estoy bien. Y después hay gente que te dice, no, tú no estás bien. Tu esposa es santo, por ejemplo. Y nosotros nos molesta, porque cómo esta persona ha traspasado la cortina que le puse. Amén. Varón, mire, hermana, entienda por qué su esposo como que, es porque le pasaste la cortina. Y tú sabes cómo tú te enojas cuando te pasan la cortina a ti. Así te enoja él. Es como que tenemos una cortina por fuera y después los hermanos te dicen, hermano, tú no haces esto, no haces eso. Es otra cortina. Pero está adentro, está el lugar donde nadie nos ve. Y la Biblia me dice que yo quiero venir a morar. El lugar más santísimo es el lugar donde nadie veía. Y Dios quiere decir, porque es ahí donde tú en verdad adoras. Los demás son cortinas en tu vida. Estás dándole faking out a la gente. Lo que está adentro, sin cortina, donde estás adentro, la Biblia me está diciendo, ese entonces es la verdad. Si esto, mira, si lo más central en tu vida no es Dios, tú todavía saliste de Egipto, pero Egipto no ha salido de ti, no has aprendido a poner cortinas en tu vida, pero no has aprendido a tener la libertad de aquel que te salvó. La Biblia entonces me está diciendo, cuando Dios me salva, no me salva para que yo sea libre nada más. Dios me da libertad completamente para ser libre, pero es una libertad que se experimenta en servidumbre a Él, sirviendo a Él. Para ser libre usted tiene que ser esclavo. Si usted es esclavo en el pecado, Dios tiene que librarte. Pero cuando te libra no te dice, bueno, dale a lo que tú quieras. Dios entonces te dice, eres libre, pero tú eres tan libre que quiere decir, solamente te quiero a ti. Y ese es el tabernáculo. Lo de afuera, gracias. Lo de afuera, lo de más adentro, ahorita vamos a hablar más de eso. Pero me está diciendo a mí, la motivación principal en la vida, tu vida es como un tabernáculo. Tú tienes cortina tras cortina, están como aquí a todo el mundo, pero dentro de tu vida hay algo por lo cual tú vives, algo que en verdad tú adoras, es lo que te despierta por la mañana, es el sacrificio. No importa darle dinero a esa cosa, ahí tú traes tus prendas, ahí tú traes todo lo que tú tienes para sostener. No perdamos la casa, pues vende el perro, vende el zapato, no compremos esto, no compremos lo otro, aprieta el cinturón, porque no podemos perder el templo que es la casa en Estados Unidos. Sí, entonces quiero decirte que Dios no está en contra de tu casa, es nada más que Él también tiene una casa. Y la Biblia, en la casa, claro, es Él espiritualmente, no estamos hablando de la iglesia aquí, pero lo que me empieza a apuntar a mí es que, ¿dónde está Dios en tu vida? ¿Cuál es la motivación principal? Eso me recuerda a mí ¿qué iglesia yo estoy viniendo? Si vengo a una secta cristiana, vengo a un lugar para ver que el pastor me diga, para que ¡pum! Se me caigan las cadenas. O segundo, vengo a la iglesia como una cosa secular y vengo a tomar un consejo bíblico para aplicarlo a mi vida de consejería. Y la Biblia psicológica. Y la Biblia me está diciendo, no. Lo que tú tienes que aplicar es que Dios es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y si eso no está ahí, ese es el problema de nuestra vida. No hemos construido el tabernáculo para Él. Y quiero decirle que nadie, primeramente conmigo, tiene eso hecho en su vida. Solamente hay uno. Cristo, quien tabernáculo. Es como un verbo. Él vino en vez de tabernáculo como un nombre, es tabernáculo como un verbo. Él vino y aterrizó como todo lo que Dios quiere que nosotros seamos. Él lo fue y lo es a nuestro favor. O la Biblia me está diciendo, esto determina, el tabernáculo determina el significado de la identidad y por qué tú vives. Porque es lo más central en tu vida, es los capítulos más grandes de tu vida. Y la Biblia me está diciendo, en Dios, Él tiene que ser el centro principal. Hasta que no aprendemos eso, no somos verdaderamente
libres. Mire, segundo, la Biblia me dice a mí, bueno, ¿cómo trabaja esto? Y ahí entonces lo empezamos a mencionar, que cómo es que trabajaba el tabernáculo en el corazón de las personas que caminaban con Dios, para que Dios caminara con ellos y los bendecía. Mire, algo interesante cuando usted lee el tabernáculo es esto, que cuando Israel eran 12 tribus, eran como 2 millones de gente andando por el desierto, ¿okay? Imagínense lo que es eso, una manada, y el desierto qué grande que era para tener esos 2 millones de gente. Y Moisés adelante, y Dios entonces ordena al pueblo hacer, son 12 tribus, los ordenó hace tiempo, pero tenían 12 tribus ellos. Y cada persona en su tribu tenía un capitán, un anciano con su grupo de tribu. El capitán del chief, el que tenía más pelo, más plumas en la tribu. Entonces era el capitán de esa tribu y cada tribu tenía su grupo y su concilio. Y se reunían representando su tribu delante de otro grupo que se reunía con Moisés. Es tremendo. Pero ellos cuando acampaban, cuando la Biblia dice que la nube se levantaba, y cuando la nube se levantaba, aunque a ti te gustaba ese lugar, tenías que irte, porque la nube es lo que tú sigues en tu vida. Tú no sigues tu comodidad, tú sigues lo que Dios determina. Entonces Dios determina irse a otro lugar. Y ellos dijeron, yo estuviera bien aquí. Y Dios dice, aquí no es la tierra prometida, sigue para adelante. Y entonces ellos tenían que todos irse. Cuando todos ellos se iban, tenían que ponerse de pie. Mire, todo el mundo estaba como ahí sentados, esperando ahí que va a pasar. Y se ponían de pie, así como con sus tiendecitas, como los indios. Y seguían la nube, pero ponían de pie por orden. Y cierta tribu iba delante, y cierta tribu iba detrás, y cierta tribu iba más atrás, y atrás iba entonces el arca de Dios. Todo el mundo cargaba entonces la tienda esta. Cuando ellos se sentaban, habían 3 tribus al norte, 3 tribus al este, 3 tribus al oeste, 3 tribus al sur. Y las tribus y otras tribus al este. La tribu que rodeaba el tabernáculo era la tribu de los levitas. Y déjame decirle por qué. Los levitas, como los que servían en el templo, no era porque iban rápido al trabajo, sino porque era un buffer. Era entonces como algo no que protegía a Dios, sino que protegía al pueblo de Dios. Los levitas eran con los sacerdotes alrededor del tabernáculo, que entonces en cierta manera paraban al pueblo para que la gente no entrara como perro por su casa en una de esas tiendas. Y ellos entonces salvaban al pueblo de la presencia de Dios. Porque mira, el problema de tu vida no es el problema de la economía, bro. El problema de tu vida es si Dios ha permitido esa economía en tu vida. Entonces Dios es el que tiene el control de abrir y de cerrar. Él cierra los cielos. Él hace lo que tiene que hacer para enseñarte a mí, a ti, una buena lección. Y mueve lo que tiene que mover para guiar a su pueblo. Pues mire, la Biblia me está diciendo que lo más que nosotros necesitamos es el tabernáculo, necesitamos estar bien con él. Y la Biblia entonces me va a decir a mí, este tabernáculo era entonces el lugar donde ellos van entonces a seguir a Dios, porque hacen todas las cosas como Dios le había mandado a Moisés, 6 veces como Dios había mandado a Moisés. Nosotros, y vamos a mirarlo más, pero hay un problema que nosotros tenemos al leer cómo trabaja el tabernáculo. Porque lo vamos a entender de 2 maneras. Y lo quiero decir correctamente, pero hay gente que me dicen lo que yo digo y yo digo, yo no dije eso. Usted estaba hablando con una persona y dije, hermano, va a ver esto. El hermano me dijo, usted dijo que no iba a ver. Yo dije que sí iba a ver. Pero, ¿entendieron? Entonces, ¿cómo la gente escucha las cosas? Pues entonces, y eso que predico por 1 hora. Escuche bien, hermano, para irnos temprano. Atiende. Es esto que el Señor, nosotros cuando escuchamos acerca de cómo trabaja el tabernáculo, venimos con una mentalidad católica, decirlo, una mentalidad de tiempos pasados,
O venimos entonces con una mentalidad de tiempo presente. La mentalidad del tiempo pasado es que entonces el tabernáculo es como que es algo misterioso ahí donde Dios me bendice. Entonces yo como que vengo y me presino y toco y tomo el agua bendita y como pastor ore por mí o lo toco a él antes de irme como para llevarme la bendición. Entonces vengo a la iglesia, no importa lo que el pastor está diciendo, Dios me está bendiciendo ya. Nada más de entrar en el lugar. Es como, bueno, la mentalidad que entonces el templo es como una palanca. Miren, los israelitas empezaron a pensar así, porque cuando usted llega a Jeremías, la Biblia dice que los israelitas se iban al templo y ahí se ponían, como ellos oran, ustedes saben, y decían, el templo de Jehová, el templo de Jehová, el templo de Jehová. Y el Señor dije, y ese templo lo voy a destruir, dice el Señor. Como no hagan de las cosas de Dios una palanca. Tiene un significado. El templo no está aquí como la película esa de Raiders of the Lost Ark, de la primera, donde tienen el arca y todos los alemanes la estaban buscando porque de ahí los alemanes iban a ganar la batalla, como los israelitas ganaban la batalla. Hay un hermano que lo vio y se está riendo. Nunca se ríen aquí. Pero ya, ahora tú entiendes tan siquiera lo que quiero decir. Pero mire, la Biblia, eso es una manera de ver las cosas. Pero la Biblia me va a decir, y la gente que viene de otra secta, tiene que decir, alabanza, te hagamos esto, que Dios tumba todo. Y nosotros decimos, ven, esa es otra iglesia. Este es el tabernáculo. Y le voy a enseñar lo que es. Pero entonces la Biblia me está diciendo, no es sino, ni tampoco es en los tiempos presentes, young people, donde nosotros decimos, esto no importa, esto no es nada. No, nosotros no importa en la iglesia, vengo como vengo con chori, vengo con sandalia, no importa, estoy en la presencia de Dios, Él me recibe como sea. Pues usted va a buscar un trabajo, a que usted se pone la corbata. Si va a Wheaton College a pedir por trabajo al presidente de Wheaton College, usted se pone la corbata a los estudiantes que están aquí. ¿Por qué? Yo no sé. Si tú eres mecánico y tú te pones la corbata, no te aceptan. Te dice, ¿dónde tú estás, muchacho? Tú eres doctor y bueno, y puedes ser buen doctor en unos chores y con tatú todos los lugares. No importa, y tú le dices, vengo a buscar aquí un trabajo de cirujano de cerebro. Te van a decir, dejan ponerte un jacket blanco, te van a poner. Hay algo que no está bien en tu vida. Es como que la ropa dice mucho. Pero la Biblia me está diciendo que a veces nosotros creemos que no importan las cosas. Y la Biblia nos va a decir, mire, que hay algo en el santuario de Dios, en la iglesia de Dios, como vamos a hablar ahorita, que no es ni brujería, no es palanca aquí para que Dios cambie. Voy a venir el miércoles para que me salga el trabajo el jueves. El Señor dice, no has aprendido por qué perdiste el trabajo desde el principio en tu corazón. Y segundo, la Biblia me va a decir, no es tampoco decir, pues entonces no voy. Y la gente entonces tendemos a hacer de esas dos maneras. Y la Biblia me dice, mire, lo que nosotros miramos aquí en la Biblia es que estas cortinas y cortinas tras cortinas y cuarto, había la primera sala. Cuando se hace el templo ya más grande, hay otra sala más que es los gentiles pueden entrar. Hay otra sala más donde las mujeres nada más pueden entrar y después donde los varones pueden entrar. Es como que el hombre siempre tiene que poner otra cosa. Y Dios en su primer tabernáculo pone entonces la cortina, un patio, un altar, tiene que ofrecer el sacrificio ahí. Pone otra cortina donde entra entonces en la otra sala. Esa sala nada más el sacerdote podía entrar y ahí encendía unas velas, ponía unos panes y encendía el incienso todos los días. Y detrás de eso había una cortina, la de 3 pulgadas de grueso, que solamente el sacerdote mayor podía entrar y entraba una vez al año. No podía entrar todos los días cuando algo le pasaba. O cuando alguien decía, hazme un trabajito de verdad. No, mira, no es el día todavía de entrar ahí.
En otras palabras, Dios entonces está demostrando esto. Mire, que cortina tras cortina, cuarto tras cuarto, altar tras mesa, tras lámpara, tras incienso, tras imágenes de ángeles y las palmitas, tras la caja con un propiciatorio, una tapa que tenía entonces 2 serafines tocándose las alas, mirando hacia la tapa. El sacerdote tenía que, una vez al año que entraba, venía con la sangre, tomaba el incienso, lo agarraba y metía la mano, ahora entrando, metía la mano con el incienso y después metía la mano con la sangre. Ahí abría y entraba y le echaba la sangre arriba de la tapa y agarraba un poquito y le echaba por todos los lugares y se iba. Y con eso Dios perdonaba todos los pecados por 1 año. Eso no es para que tú tengas la misa del gallo, la más importante. Eso es para enseñar otra cosa. Pero esta cortina tras cortina es para decirte, mire lo que te está diciendo el Señor. Si el tabernáculo es un reflejo de cómo nos relacionamos con Dios, y fue verdad históricamente, pero con un punto espiritual, un patrón a nosotros, que entonces todos nosotros vivimos con una cortina en nuestra vida, lo que más vivimos, lo que en verdad adoramos y engañamos a los demás cortina tras cortina, pero para esto en verdad vivimos. Y la Biblia me está diciendo que todas esas cosas enseñan que el ser humano, nosotros vivimos también con cortinas tras cortinas. Y la Biblia me está diciendo que lo que me está diciendo esto es que nosotros siempre, cuando hacemos algo, nos falta algo. Y cuando hacemos algo, hay que hacer algo. Y como hacemos algo, hay que hacer algo. Es como que siempre estamos y siempre sentimos que nunca hemos llegado. Mire, te lo voy a enseñar. De esta manera, tan siquiera conmigo. Cuando tú eres niño y metes el gol, tu mamá se pone de pie, tu papá, tus amiguitos te cargan. Tú dices, soy el campeón del mundo. Ese es el sábado, porque el domingo usted no juega fútbol, ¿verdad? El hermano baja la cabeza. Bueno, menos mal que ok, entonces metiste el gol a los 8 años de edad. Amén. Mi hijo es tremendo, es un Messi. Pero cuando llega a los 11 años está deprimido. Necesita una novia. Y no hay novia que lo quiera. A lo feo que somos a los 12 años. ¿Ya? El pie más largo, las orejas aquí, la nariz en otro lado. Flaco, todo. No, olvídate, ¿qué muchacha se enamora de uno? Que esté bien en su cabeza. Y nosotros pues ahora sufrimos y ahora nos vamos para otro lugar, hacemos otra cosa. Y decimos, si tomo esta droga, ahora voy a estar. Si hago esto, entonces ahora voy a estar bien. Entonces, si me corto el pelo y me lo pongo para arriba, la iglesia se va a llenar, ¿no? Y me corto el pelo, me lo pongo para arriba. Si me pongo el spike ese, que si lo toca, ¡y no, te corta! O me voy a orar a la gente. En el otro lugar donde venía la gente a veces ponía la mano en los hermanos, tenía quitada. Estaba duro el pelo. Estamos hablando de los varones. Yo nunca he tocado el pelo a la mujer de esa manera, pero ahí le ponía. Bueno, nosotros, ¿sabe qué? Cuando tiene 20 años está buscando casarse, 25 se casa, por ejemplo. Y después hay que tener hijos. No, hay que comprar casa. No, tiene que ser una casa con un cuarto más grande. No, la cama ya no me gusta. Mira la cocina que tenemos. Es como que de pronto, y la carpeta hay que cambiarla. Y me gustaría un roof aquí. Y quisiera una piscina. Es como que todo en la vida es una cortina. Y otra cortina más. Y otra cortina más. Vivimos la vida de lugar en lugar, de lugar en lugar. Y nunca llegamos a sentir la presencia de Dios. El gozo que libera. Y eso te esclaviza a Egipto. Porque la vida es, cuando tú terminas aquí, no he terminado. Metí el gol y ya no soy tengo ahora que ir a la escuela. Tengo ahora que tener novio.
Tengo ahora que casarme con alguien que a mis padres les guste. Tengo ahora que... Es como que nunca termina. Mira, uno se hace pastor, todavía no es suficiente. Predica el mejor mensaje. Tienes que predicar la semana pasada, que viene otra vez. Es como nunca se acaba la trayectoria de tu templo. Y la Biblia entonces me enseña a mí que nosotros todo lo que hacemos, trabajo, gano dinero, siempre es queriendo, teniendo, alcanzando y de obstáculo a obstáculo, porque Dios ha creado esta llegada a Él, donde la Biblia me dice que nunca lo puedes hacer. Toda religión tiene obstáculo tras obstáculo. Tienes que meterte abajo del agua por 3 minutos, digamos. Tienes que bautizarte en el fuego. Tienes que entonces diezmar. Tienes entonces que hacer esto. Si eres mormón, tienes que cortar el pelo y montarte en una bicicleta con otro muchacho y ser misionero por 1 año, quieras o no quieras. Y eres testigo de Jehová, hermana, tienes que estar a las 7 de la mañana con un librito, atalaya, dándosela a todo el mundo a las 7 de la mañana. ¿Dónde está usted a las 7 de la mañana? ¿Viendo Good Morning America? ¿O siempre en domingo o qué? Los sábados tienes que ir al templo, si eres testigo de Jehová. Y no puedes comer carne. Y si tu hijo se está muriendo, no le puedes dar transfusión de sangre. ¿Y sabes lo que esta gente hace? No le dan transfusión de sangre. Porque siguen su religión. Siguen el que hago esto y tengo que hacer esto, porque si no no voy a hacer los 144,000. Usted dice, bueno, esas son las religiones. Yo no tengo religión. Sí, usted tiene religión. ¿Usted quiere ahora ser atleta o verse bien o bajar de peso o ya ponerse en shape para el bikini para en junio? A las 5 de la mañana usted está corriendo. Y cambia la comida. Ya no puedo comer esto. Y por mucho que el chocolate cake sea lo más importante para ti, tú haces el sacrificio que tienes que hacer. Los hermanos se pusieron de pie. O las hermanas son las que hacen dieta y nosotros somos los que bajamos de peso. Mire, hermano, si usted quiere ser doctor, abogado, ingeniero, usted va a la escuela, usted va y prepara, usted se garante, usted se realiza, usted hace lo que tiene que hacer, porque este es el templo de tu vida y lo que te dicen que tienes que hacer, eso es lo que tú haces. Usted no puede salir de la cortina tras cortina, instrumento tras instrumento, hacer tras hacer, para llegar a lo que usted cree que es su Dios. No me venga con cuentos a mí, me decía mi mamá, que yo sí te conozco a ti. Mascarita, te conozco. En el tiempo de que era, la gente se ponía la mascarita. Y cómo se era o lo que sea. Y se ponían una mascarita. Tenemos todos mascaritas. Como el zorro, sí, pero era un tiempo de baile y eso, ¿cómo se llama eso? ¿A qué? El carnaval. Entonces todo el mundo se ponía eso. Y entonces había el dicho que, no, eso es mascarita. Pues tú ves que sabía quién era la persona. Te conozco. Ahora viene Halloween. Nosotros vamos a tener Aleluya Night, una noche de aleluya. Octubre 31, el miércoles, vamos a reunirnos en Manchester, en la iglesia donde nos reuníamos los miércoles a las 7 de la noche y los niños van a tener juegos. Los jóvenes están preparando esto. Octubre 31, a las 7 de la noche, el miércoles, la iglesia se reúne para hacer no Halloween, sino aleluya. Aleluya, una noche de aleluya. Bueno, y la idea es que entonces uno hace lo que tiene que hacer para hacer lo que uno cree que ahí va a llegar a lo que te da bendición. Tú tienes tu Dios. No me vengas con ese cuento a mí. Nosotros compramos la ropa del Dios que se quiere vestir así. No, hacemos lo que tenemos que hacer con esa parte que sí somos así.
Y la Biblia entonces me dice, esto detrás de todo, nosotros siempre construimos un tabernáculo, unos pasos a llegar para ser feliz, pero nunca, porque el tabernáculo como Dios lo ha hecho, siempre tiene una cosa, cortinas, y espérate y haz esto y no lo puedes hacer y cuidado, siempre, la vida siempre es así, aún en los mejores deportes que tú estés, aún donde tú estés, tienes que aplicar, te exigen, te hacen, usted nunca puede decir quiero ser doctor y ganar los cheques del doctor, usted tiene que ser doctor y pasarte 4 años en la universidad, 4 años después y 4 años en un hospital trabajando sin que te paguen, tienes que hacer. Dice, man, eso es muchos años, empezó a trabajar más en McDonald's y ya empiezo a ganar dinero. Te pagan rápido porque no hay altar ahí, no hay templo ahí. Y la Biblia entonces me dice, mire, cuando siempre teniendo que hacer algo, apunta también a algo más. Y el tabernáculo entonces estaba ahí para decirme a mí, así como el tabernáculo y Salomón, y después el segundo tabernáculo, y que después Nehemías y Esdras, y después Cristo, y después el cielo. Y Dios siempre está hablando de que el tabernáculo, lo que uno tiene para estar bien, es un dedo que apunta a una realidad en mi vida que siempre estoy buscando por algo que nunca puedo finalmente llegar. Y la Biblia me va a decir a mí, es por eso que Pablo me va a decir a mí, nuestro cuerpo anhela el tabernáculo que yo traigo. Interesante, usa la palabra. Este cuerpo anhela tener el tabernáculo del cielo en nuestra vida. Desea vivir para siempre. Deseamos no morir. Cuando estamos enfermos, nos estamos poniendo viejos, nosotros como que no queremos, porque nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra existencia quiere un tabernáculo no se quite, y creemos que este es el tabernáculo donde aquí están las cosas. O la Biblia va a decirme, en la Biblia tú no puedes hacer otro o lo que tú quieras para ser feliz. Notaron en Éxodo capítulo 40 que 6 veces, ya se lo mencioné, que dice, habían como había dicho Moisés, como había dicho Moisés, como había dicho Moisés. Y mire lo que está diciendo eso. En la Biblia te está diciendo, todos nosotros vivimos con un tabernáculo. Quieras o no quieras. Todos nosotros tenemos algo para hacer, y la religión que tenemos, el ganar el gol, el ser el mejor del mundo, ganar dinero, tiene sus requisitos y tú tienes que jugar de esa manera. Bueno, cuando tú quieres tener a Dios en tu vida, la Biblia me está diciendo la única manera que Dios anda con nosotros es cuando nosotros no hacemos como queremos, sino tenemos que hacer tal como Dios dice. Y lo interesante es que en la Biblia, miren, la Biblia dice que cuando Israel tenía que traer sus sacrificios a Dios, que no lo podían ofrecer en su casa o en un patio, en otro lugar, tenían que venir al templo este. Y lo que está diciendo es esto: nadie viene al Padre a no ser por mí. Haz lo que tú quieras, podemos decir no. Voy a hacer lo que yo quiera, y al terminar vas a encontrar que nunca puedes construir tu vida a tu manera, porque la vida no está construida a tu manera, está construida a la manera que dijo Dios. No puedes ser feliz en el pecado, por mucho que el pecado te guste, no puedes hacer. Algo sucede, algo pasa, y te da, al terminar los años, uno, como dice el libro de Jeremías, que duro y amargo es haber dejado a Dios. Esa es la historia de tanta gente. Mira, hay hermanas que me han dicho, pastor, tengo problemas con mi esposo. Digo, ay, hermana, ¿quién no? y entonces me dice, y la historia, muchas veces, cuando yo era cristiana, me casé con este hombre, mis padres me dijeron que no, y me casé con él. Eso es más común de lo que usted cree. Y al casarte con el hombre que te gustó, no con el que Dios quería, pues la vida de alguna manera, que el hombre, tú dices, me hubiera yo casado con el que Dios había dicho. Aunque Dios no te dice que te divorcies, entonces Dios te dice, hay que hacer una obra aquí, pero Dios está obrando en tu vida. Pero no podemos construir la vida a nuestra manera y como que las cosas salen como uno quiere. Y la Biblia entonces me está diciendo eso exactamente, a través de lo que Dios indica, es que la vida trabaja. Eso entonces es como la Biblia trabaja de esta manera, el tabernáculo trabaja de esta manera.
que aunque tú no quieres seguir lo que Dios dice, tú ya tienes tu tabernáculo, tú tienes tu manera de comportarte con los demás, tienes la manera que la gente en verdad se comporta contigo porque te ven de otra manera que tú crees que te deben de ver. Y de tercero, hay una manera dentro de ti que en verdad somos como nosotros somos y nosotros manejamos eso cortina tras cortina, haciendo lo que tenemos que hacer y lo que está haciendo la vida a través de tus sufrimientos en la vida. Y tú lees la Biblia y tú escuchas el mensaje, te das cuenta que, oh my gosh, no estoy haciendo esto, tengo que hacer esto, y tú estás tratando de arreglar los pasitos en una manera, hacer tus pasos a tu manera, ahora ajustándolo a ellos como Dios dice. Y Dios te dice, esa es la persona que está tratando de hacer su tabernáculo a sí mismo. La Biblia me enseña a mí que el tabernáculo trabaja en mi vida, llevándome una y otra vez más en que una vez que yo tomo de lo que yo quiero, una vez que como de lo que yo quiero, una vez que enciendo la lámpara que yo quisiera para mi vida, que al terminar no alumbra, no satisface, no me llena. Hay algo que siempre no está bien en la vida. Ahora mira lo tercero, entonces lo último aquí es cómo entonces nosotros encontramos ese tabernáculo. Es interesante, la Biblia me dice, porque Cristo fue crucificado, que Dios me va el tema del tabernáculo sigue. Pero cuando tú llegas a Mateo capítulo 26, por ejemplo, Cristo está delante de César y César no delante de César, sino delante de los sacerdotes, su primer juicio, que la única razón que condena al Señor delante de los judíos es esta, que dos personas mentirosos dicen, Jesús dijo que Él iba a destruir este templo y edificarlo en 3 días. Es como que para Israel, para los judíos, el templo era el santuario, esto era todo lo más importante para ellos. Y Cristo está diciendo, no, este templo, esta religión que ustedes tienen, yo la voy a destruir y en 3 días la voy a levantar. Y lo que está hablando es de su templo, de su mismo. Lo que está diciendo el Señor es esto, mire, que Cristo no viene a decirte cómo arreglar la lámpara en tu vida, cómo arreglar tu matrimonio en tu vida, cómo arreglar esto en tu vida. Cristo viene a decirte, yo soy lo que eso tiene que ser en tu vida. Lo que eso tú quieres que sea, yo soy. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre a no ser por mí. Juan capítulo 1, versículo 14, dice la Biblia, el verbo se hizo carne. Lo que está diciendo ahí, y habitó tabernáculo entre nosotros. Que el Señor está diciendo, no es la palanca, no es la oración, no es leer la Biblia, no es ir a la iglesia. Es todo eso, cuando todo eso te lleva a entender que solamente es Cristo quien llena todo esto. Cristo es el que lo hace, Cristo es el que te bendice, Cristo es el amor a Él, el centro de la iglesia. No es amar a Dios con todo tu corazón, es amar a Cristo, quien Dios ha puesto el único nombre, dice la Biblia, debajo del cielo, en el cual tú puedes ser salvo. De pronto todo lo que es religión, todo lo que es hago algo para ser feliz, hago algo para tener dinero, hago algo para estar bien, hago algo para bendecir a mi familia. La Biblia dice, si tú estás pidiendo que yo te ayude en eso, tú me has entendido mal. El tabernáculo está tumbado en tu vida. El tabernáculo que Dios nos trae es que Cristo Él se convierte en todas las cosas que nosotros anhelamos. La Biblia termina así, o uno de los versículos que termina la Biblia es en Hebreos capítulo 13, el versículo 10. Y dice el versículo ese, se lo digo, dice la Biblia, tenemos un altar del cual no tienen derecho comer los que sirven al tabernáculo. Mire. De pronto llegamos al Nuevo Testamento y todos nosotros todavía como una religión, aunque evangélica o lo que usted quiera, pero aún usamos la vida como una religión, como un tabernáculo, moviéndonos de aquí para allá, tratando, y nunca llegamos a satisfacción. Venimos a la iglesia con una mixtura ahí, una mezcla de lo que nosotros queremos, un poquito de Dios, un poquito lo escuché en otro lugar, y nosotros decimos, Señor, bendíceme aquí, y Dios te está diciendo, no, yo soy todo, ese soy yo. Y la Biblia me está diciendo, mire, hay un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo. Y de pronto la Biblia me va a decir algo a mí. Me va a decir que las personas que todavía sirven, entrando, haciendo esto, ay Señor, bendíceme aquí, ay Señor, ¿cómo hago aquí? ¿Cómo hago allá? Que esas personas no entienden, no tienen derecho, no llegan a participar en esta bendición que se llama el Evangelio.
Que el evangelio, Dios ha descartado todo camino de tratar a nosotros de ser bien, de estar bien con Él, de hacemos esto, entonces estamos bien con Él. Y la Biblia me dice, no, Él es el que lo llena todo. Y que la vida entonces del ser humano, cuando entiende eso, que el trabajo no me va a hacer feliz, que el dinero no me va a hacer feliz, que la salud no me va a hacer feliz, que el amor, que el romance no me va a hacer feliz. Cuando uno más y más entiende esas cosas, que uno entonces entiende más y más, es porque ha entendido más y más que el centro de la vida es Cristo, no una religión cristiana, sino que Cristo es el que llena la vida. Que la Biblia entonces se lee no para yo leer a ver cómo arreglar mi vida, sino para leer cómo yo tener una relación con Él. Y la Biblia entonces me dice, ese es el altar del cual nosotros comemos y entramos. Cuando todo en la vida se convierte, lo quiero glorificar, lo quiero enseñar a Él, lo quiero demostrar a Él. Eso es lo que yo anhelo en mi vida, que la Biblia dice, la vida empieza a construir un tabernáculo donde la gente, de verdad, un altar, donde la gente que sirve en el tabernáculo, quiere decir, la gente que todavía están en religión de cierta manera, no tienen derecho a participar. Mire, cuántas personas no conozco yo que nosotros servimos a Dios, predicamos o cantamos y usamos la cosa de Dios para tener el apoyo que uno necesita. Por ejemplo, hay personas que vienen a la iglesia buscando amistad en la iglesia. Para ponértela bien rápido. Y usted no tiene amistad porque su necesidad de tener amistad es tan grande que ahoga las amistades. ¿Entiende? Yo quiero ser tu mejor amiga. Yo quiero que me quieran. Oh, espérate. Es como que estamos tan necesitados. Venimos a la iglesia porque tenemos la necesidad de que la gente me quiera. Entonces, la gente tiene que saludarme, tienen que hablar, me tienen que hacer. Entonces, en vez de uno administrar a la gente, uno usa a la gente. Uno se casa así. Yo lo quiero a él. Pero nada, tú estás diciendo, no, yo lo que quiero es que él me quiera a mí. Tú no lo quieres a él. Tú lo que quieres es que él te quiera a ti. Amén. El tall, dark and handsome, que me quiera a mí. Entonces cuando el tall, dark and handsome no es lo que llena tu corazón, porque es un tabernáculo hecho por ti, que entonces tú dices, pues Señor, me fallaste. Y entonces cuando tu esposo entra, y por muy bonito que sea, muy handsome que sea, hasta del mal que se va a morir. Y el hombre dice, es como que hay algo que no está, porque nuestro deseo de que Él me llene a mí ahoga que yo estoy supuesto a vivir para Él. Pues, lo que ha pasado es que he desubicado quién es el centro del tabernáculo. Si Él es el centro, entonces Él tiene que ayudarme a mí. Él tiene que portarse como un esposo que me hace feliz a mí. O tiene que ser la amiga que yo quiero, porque si no, no vengo más a la iglesia, porque ahí no tengo amistades. Es como, mire, para darle un ejemplo, hablando de mujeres, ustedes saben, pero los hombres, si usted le hace así al carro, ¡ren! Y no aprende. Y yo he aprendido, me han dicho, cuando el carro no te prende, no. ¿Qué pasa? Mira, las mujeres me dicen, qué atrasado que estoy yo. Las hermanas me dicen, los ahoga. Quiero tanto. ¿Sabes lo que eso significa? Tu tabernáculo está mal puesto. Todo es tabernáculo. ¿Quién es el centro de tu vida? Si lo que tú quieres es ganar dinero, ¿qué pasa cuando pierdes el dinero? Se destruyó el tabernáculo. Es como que de pronto, ¿qué es lo más importante para ti? Y ahogas eso. Y llenas al Señor con peticiones. La única petición es trabajo, dinero y trabajo y dinero. Y ayúdame, Señor, para no estar tan cansada. Y los niños están, Señor, cambia de los pañales tú. Es como, hermana, usted le está ahogando a Dios con su tabernáculo. Y Dios te está diciendo, para salir de Egipto tienes que terminar. Aterriza en el tabernáculo. Lo interesante de la Biblia es que Dios es el templo, que tú no tienes que venir a Él.
Él es el que viene a ti. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, oye mi voz y abre la puerta, el tabernáculo entra a ti. Tu tiempo con Él, tu confianza en Él, el comer todos los días, decir, Señor, no, ayúdame a no desear algo que controle tanto mi vida, que no sea algo que tú has ganado para mí. Si es algo que no has ganado para mí, no me dejes estar tan adicto a eso. Ese es el tabernáculo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Padre, gracias, Señor, por